Hola, bienvenido a esta segunda clase del estudio en el principio. Hoy veremos el segundo día de la creación. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el segundo día de la creación? Así que vamos a darle lectura el día de hoy al libro de Génesis, capítulo 1, versos 6 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Dijo luego Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces recordemos que en el primer día de la creación se generó la luz. Entonces ya desde este primer día de la creación, entonces existe la noche, existe el día, y por eso ya lo está empezando a narrar así la escritura. ¿Y qué es lo que se está creando en este segundo día? Como lo estamos viendo, es el momento en el que el cielo es creado, el momento en el que se hace una separación, se crea el cielo, ¿verdad? Que es el firmamento, y entonces dice que separa las aguas de las aguas. Entonces, cuando se crean los mares, ¿verdad? Se crean las nubes, que es la parte de las aguas que están en los cielos, en las partes altas, y toda el agua que queda en la parte de abajo, que son los mares, los ríos, y bueno, todas las acumulaciones de agua que nosotros pues conocemos, ¿no? Que hemos visto en diferentes paisajes. Y aquí nosotros encontramos algo muy importante, muy importante. Hay dos palabras claves que nosotros encontramos aquí. Y estas dos palabras claves que encontramos es la palabra separación y la palabra agua. Dentro del segundo día de la creación, es muy importante que prestemos atención a la importancia del agua. Como todos hemos escuchado, ¿verdad? Porque son cosas de las que nos enseñan cuando vamos a la primaria, cuando vamos a la secundaria. El cuerpo humano tiene aproximadamente entre un 50 y un 70% de agua. Porque gran parte de nuestro cuerpo es agua. Veámoslo. Yo sé que vamos a ver el sexto día de la creación al hombre, pero sí quiero mencionar esto porque el agua es un elemento muy importante tanto para la vida natural como el simbolismo que tiene el agua para la vida espiritual. Hablando de nuestro cuerpo humano, el agua es crucial porque disuelve los nutrientes de nuestro cuerpo y transporta los desechos. El agua es vital para que nosotros contemos con vida y es vital para todas las funciones celulares del cuerpo humano. Viendo esto, también el agua, ¿verdad? Todo lo que son los mares, los ríos, todo el ciclo del agua. Es aquí en este día en donde se crea todo el ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico es esencial para la vida en toda la Tierra. Quizá hemos escuchado que los científicos buscan pues ver si se puede vivir en otros planetas y pues cuáles son los primeros elementos que tienen que ver. Pues tiene que haber agua, ¿no? En este segundo día de la creación es parte esencial también de este segundo día de la creación, el aire.
¿verdad? Y cómo conocemos nosotros el mundo en su funcionamiento con un elemento vital que es el agua. Eso es viendo el agua desde el punto de vista, pues material, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante el agua en un punto de vista espiritual? Ahí en las lecciones que les compartí vamos a ir leyendo los espacios. El agua es un símbolo, y vamos a poner en el primer espacio, del bautismo y un elemento de, y en el segundo espacio vamos a poner purificación. El, en el tercer espacio vamos a poner bautismo, es un mandamiento de Dios revelado y en el último espacio del número 1 vamos a poner una cita bíblica que es Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Así que vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice Mateo 28, 16 al 20? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean qué maravillosa promesa de Dios. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es ordenado para que todos aquellos que entendemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, del Hijo de Dios en la cruz para darnos redención, tomamos una decisión: apartarnos del pecado para acercarnos más a Dios. El bautismo es un mandamiento porque cuando nosotros confesamos nuestra fe en el Hijo de Dios, hay un simbolismo al ser sumergidos completamente en agua. Es un testimonio de decir: decido morir a la vida apartado de Dios y quiero un nuevo nacimiento de una relación viva y eficaz con Dios. Eso, ese acto debe de ser un acto en donde tengamos conciencia de qué fue lo que Dios hizo por nosotros, porque es una confesión pública de la fe que nosotros estamos depositando en Cristo. Entonces, que el agua sea un elemento que existe desde el principio, nos está hablando justamente de este gran regalo que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, que es el único camino para ir al Padre, para ir al Padre Celestial, a ese Dios Padre. Y también el agua, desde el punto de vista espiritual, es un símbolo de purificación. El agua en muchas partes de la Biblia habla acerca de que sirve para limpiar, sirve para purificar. La Biblia contiene decenas de usos metafóricos del agua. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el agua es un sinónimo de tener temor de Dios, pero el agua también es un sinónimo de pecado. El agua es también, por ejemplo, en el libro de los Salmos, para representar que Dios está presente en nosotros. El agua es un símbolo de fidelidad en el matrimonio, del conocimiento de Dios,
El agua es un símbolo de salvación, como lo estamos viendo, que es el bautismo. El agua también es un símbolo de las bendiciones que Dios nos da. Y algo que a lo mejor nos va a parecer increíble, el agua es un símbolo también de la ira de Dios. Son diferentes las maneras en las que el agua representa tanto en la vida del ser humano desde el punto de vista eh, humano material, pero también desde el punto de vista espiritual. Yo creo que todos hemos escuchado cómo a causa del pecado del hombre llegó el diluvio. Y esa agua que inundó toda la tierra y que todas las personas que no querían saber nada de Dios fueron destruidas por el agua en el pasaje del diluvio, el agua representa un símbolo de cómo la ira de Dios viene sobre el hombre que decide vivir en pecado. Porque el pecado es algo que nos separa de Dios. Entonces, vean lo importante que es el agua y Dios hace una separación. Aquí viene otra palabra clave que encontramos en la descripción del segundo día de la creación. Y ahí vamos a llenar los espacios. Dios, a su debido tiempo, separará a, y ponen ahí en el espacio, los creyentes de los no creyentes. Dios a su debido tiempo separará a los creyentes de los no creyentes. Y eso lo constatamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Fíjense muy bien lo que habla acerca de la separación. Por eso, en este segundo día de la creación, el agua y la palabra separación, cómo Dios está separando el agua de las aguas, y hay una división que es el firmamento, que es el cielo, entre las aguas que están en la parte superior de las aguas que están en la parte inferior, nos habla también de esta realidad. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 24 al 30? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, fíjense esta parte, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es algo súper importante que nosotros comprendamos muy bien. Yo creo que la palabra cizaña en una forma coloquial, todos la hemos escuchado, ¿sí? Pero muy pocos saben que la cizaña es una planta tóxica que crece en los sembradíos y es idéntica al trigo. Entonces, en un principio, cuando ambos crecen, como lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, tú no puedes distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Hemos nosotros oído frases o expresiones de, es que
esa persona mete cizaña, ¿no? O la expresión sembrar cizaña. ¿Qué significan estas expresiones? Significa sembrar conflictos entre personas. La cizaña es una forma de referirse a las enemistades, a las discordias entre las personas, incluso al mal. Y la cizaña crece junto al trigo. Al principio es difícil de distinguirlas. ¿Cómo sabemos qué es trigo y qué es cizaña? Cuando maduran. Por eso esta parábola es muy famosa, la parábola del trigo y la cizaña, porque simboliza a las personas malvadas que están apartadas de Dios, a las personas que están en falsas doctrinas, que están en falsas creencias y que viven juntamente con los justos. La diferencia clave entre el trigo y la cizaña es que al madurar, cuando ya hay fruto en el trigo se dobla humildemente por el peso del grano, mientras que la cizaña se mantiene erguida, se mantiene, digámoslo así, orgullosa, y además la cizaña no da fruto y es venenosa. Viendo esto desde el punto de vista espiritual, es exactamente lo mismo con las personas. Hay personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios, a pesar de que la creación nos habla de Dios todos los días. No quieren conocer sus mandamientos, no quieren conocer su palabra, no quieren pasar tiempo de comunión con Dios. Se mantienen erguidos y orgullosos. Quienes queremos conocer a Dios, quienes amamos a Dios y quienes entendemos la bendición que Dios nos da de una salvación a través de Jesucristo, nos humillamos delante de Dios. Reconocemos que nosotros somos pecadores y que necesitamos ese sacrificio que Dios hizo para poder ir al cielo. Y eso es lo que Dios va a hacer a su debido tiempo. Primero va a recoger la cizaña, va a ser atada y va a ser quemada. Eso va a pasar también con los no creyentes. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo, desde el punto de vista de la fe. Los que creemos, amamos a Dios y nos humillamos delante de Él, y los que no aman a Dios, no quieren saber de Él y no obedecen su palabra y sus mandamientos. Evidentemente unos iremos al cielo y otros al otro terreno, que es el infierno. Esta es la gran enseñanza en este segundo día de la creación. Y dejamos dos preguntas para tu reflexión. ¿Qué voy a hacer con respecto a lo que aprendí hoy? ¿Qué voy a hacer con esto que estamos aprendiendo? Y segunda pregunta a reflexionar, ¿qué cambios te invita Dios hoy a realizar en tu vida? Muchas gracias. Si quieres conocer más, déjanos tus comentarios ahí en redes sociales y con mucho gusto te podemos ayudar y te esperamos el próximo viernes para estudiar el tercer día de la creación. Que Dios te bendiga.